Hola, bienvenidos a Dialogando Derecho. Este es su podcast donde yo, Ricardo Cordero Muñiz, abogado, fiscalista y director de la empresa Esancia Business Group, explicaré algún tema de índole fiscal y legal con palabras simples y claras para todos nuestros podescuchas. El día de hoy, a petición de todos nuestros podescuchas, platicaremos sobre lo que son las personas morales en México. Vamos a hablar a grandes rasgos de qué es una persona moral, qué tipos de sociedades hay. No vamos a hablar de todas porque son un montón, pero vamos a tocar las principales y vamos a hablar de algunas que son poco conocidas, pero que tienen muchas ventajas para emprendedores, para profesionistas y para empleados que quieran hacer algo más que ser solo empleados. ¿Ok? Vamos a partir de lo que es el derecho de la libre asociación en México. Nuestra Constitución lo marca como el derecho de dos o más personas a reunirse con fines lícitos y pacíficos, es decir, está prohibida la conspiración, está prohibido reunirse para actos ilícitos porque eso sería delincuencia organizada, pero si es reunirse con un fin lícito y pacífico, entonces tenemos el derecho de asociarnos. Entonces vamos a hablar de que de manera muy general tenemos dos tipos de asociaciones o sociedades, las que son asociaciones sin fin o sociedades sin fines de lucro y las que tienen un objeto lucrativo, que vamos a entrar un poquito más a detalle, que no necesariamente todas las sociedades que no entren en el no lucrativo tienen que ser forzosamente lucrativas, pero tienen un objetivo que es generar ingresos o generar utilidades. Cuando hablamos de las asociaciones civiles en específico, hablamos de que se reúnen dos o más personas para lograr contrarrestar alguna deficiencia de nuestro gobierno, el que sea. Obviamente el gobierno hace lo mejor que puede en todos los ámbitos, pero siempre va a haber causas muy puntuales, muy específicas, donde se pueda mejorar más. Tal es el caso de una asociación, a lo mejor sin fines de lucro para, no sé, para los animales o para algún sector vulnerable en específico, no sé, hay muchas asociaciones para niños con cáncer, por ejemplo. Entonces, si su objetivo fundamental es no ser lucrativa, sino apoyar a un sector en específico, entonces también sí tienen un tratamiento muy específico. Es decir, pues no tienen, su objetivo no es tener utilidades ni generar riqueza, sino simplemente tener recursos para aplicarlos a un fin específico. En este caso, la autoridad y todo el sistema tributario le da la facultad o le da el beneficio que pueda recibir donativos de cualquier persona y estas personas se los puedan hacer deducibles en sus contabilidades, pero con la intención de que ese donativo llegue al fin específico, ¿ok? No vamos a mencionar más este tema en este podcast porque nuestro objetivo hoy va a ser hablar más de las sociedades que sí son lucrativas, que es a lo que más interesa a todos, y vamos a platicar de varias sociedades, ¿sí? Que no entran dentro del sector no lucrativo, sino que sí son para lucrar, para obtener un beneficio económico, ¿ok? Vamos a hablar de las sociedades por acciones simplificadas, muy poco conocidas en México, pero que tienen grandes beneficios, están limitadas, pero funciona muy bien para emprendedores y para pequeños empresarios. Vamos a hablar de la sociedad limitada, de la sociedad anónima de capital variable, cuando es una SAPI, que es una promotora de inversión, y también vamos a hablar sobre las sociedades de producción rural. Cada una con sus peculiaridades, cada una con sus beneficios y sus recovecos que se pueden aprovechar conforme a lo que queramos hacer. Vamos a empezar a hablar de la más vamos a empezar a hablar de la más común, que es la sociedad anónima. La sociedad anónima hay que entender que es una empresa que es la típica SA y casi todas son SADCB. Y SADCB significa Sociedad Anónima de Capital Variable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para empezar es una empresa, es una forma de constituirse que ya tiene muchos años, tiene más de 100 años
que existe este modelo de sociedad. ¿Y su objetivo cuál es? Que los dueños, los propietarios de las acciones puedan ser cualquier persona. Por eso es anónima. ¿Por qué? Porque pueden ir girando las acciones de mano a mano sin necesidad necesariamente de conocer a la persona. Hoy en día ya no es así, por supuesto que no se puede. Por supuesto que hay un registro público donde se inscriben todas las sociedades, todos los generales de las personas que lo firman. Pero bueno, su objetivo primordial y fundamental, ¿cuál es? Poder tener un lucro lícito, por supuesto, sobre una actividad específica, ¿ok? Puede ser la prestación de un servicio, puede ser la comercialización de algún bien. Básicamente son los objetivos de una sociedad anónima. Las sociedades anónimas se crean o se regulan a través de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y ahí vienen todos los requisitos. Básicamente cualquier persona puede formar parte de una sociedad anónima. Se constituye mínimo con 50,000 pesos. Y pues bueno, son los parámetros generales. Ahora, ¿qué quiere decir el capital variable? Quiere decir que los socios pueden aportar capital y pueden meterlo en un tiraje de acciones que pueden retirarlo en algún momento, pueden no retirarlo. Quiere decir que hay una bolsita de dinero que pueden irlas llenando y vaciando, llenando y vaciando. Por eso hablamos de un capital variable, ¿ok? Entonces, si nos constituimos como una SA, entendemos que hay acciones de por medio, que son las que se emiten para que la persona diga, bueno, soy propietario de la sociedad y esta acción, este título accionario, me hace propietario de una fracción de la empresa, ¿ok? Hasta ahí vamos bien, supongo. Ok. ¿Qué sucede cuando llega un emprendedor que dice, bueno, yo voy a empezar de ceros, probablemente voy a vender relativamente poco en el año, pero pues constituirme como sociedad, pues es caro, hay que pagarle al notario, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Y efectivamente, sí, pues muchos emprendedores inician con muy poquito capital y no pueden juntar ni siquiera esos 50,000 pesos. Es más, ni siquiera probablemente tengan socios. Recordemos que la sociedad anónima se constituye mínimo por 2 socios. Entonces, este problema sí lo tomó en cuenta el gobierno federal ya hace algunos sexenios y se crea una sociedad que se llama Sociedad por Acciones Simplificada, que es la SAS o SAS, que efectivamente está enfocada a emprendedores, ¿no? Solamente existe en México este tipo de sociedad así específica con este nombre. Sé que en otros países existe, pero tiene algunas gracias a esta empresa, ¿no? Este tipo de sociedad. ¿Como cuál? Una que se puede constituir con una sola persona. Con un solo socio se puede constituir. El capital social desde 1 peso. Y de ahí para arriba lo que se le pueda aportar, ¿no? No se necesita un fedatario público y todo se hace por internet. ¿Cómo? Pues él o los socios que constituyen la sociedad tienen que tener únicamente su firma electrónica vigente y autorizada por el Servicio de Administración Tributaria, y en la página de la Secretaría de Economía, ahí primero piden su nombre, se los autorizan y una vez autorizado ya le dicen quiero constituir una SAS y en 24 horas tienen ustedes su empresa constituida. Ya le ponen su domicilio, la registran en el SAT y ya pueden trabajar como una SAS, es decir, como una persona moral. Recordemos que la persona moral es el nombre genérico que se le denomina a este derecho de asociación del que hablábamos al inicio. Cuando 2 o más personas se juntan para un fin lícito y pacífico, entendemos, y bueno, y además, conforme a las leyes del país, entonces hablamos que estamos constituidos mediante una persona moral, ¿ok?
También esta SAS o SAS es gratuita, no hay ningún costo y no necesita notario, no necesita ningún notario, ¿no? Se administra por un administrador único, es decir, no necesitas el consejo de administración ni tanta formalidad. Y incluso si hay más de un socio, los acuerdos que se tomen se pueden hacer vía electrónica, un correo electrónico, o sea, como es muy light en su forma de operar. Y muchos preguntarán, bueno, pero si yo lo puedo hacer directo como persona física, ¿qué necesidad de meterse a ser una persona moral? Muchos empresarios jóvenes y emprendedores que inician se topan con la peculiaridad de que no los toman en serio algunas empresas más grandes, potenciales clientes, prospectos de clientes, cuando no están constituidos. Entonces dices, bueno, sí me quiero constituir, yo quiero formar parte de la formalidad del país y trabajar con empresas un poquito tal vez más grandes, que dicen, bueno, yo no voy a permitir que vengas a trabajar si no estás constituido, se constituyen como una SAS. O si los socios, que es más, si fuera más de uno, quieren certeza de lo que van a meterle de capital a la empresa y que se va a cumplir los acuerdos que pactaron como socios, se constituyen mediante una sociedad. Y esta sociedad pues es ideal para emprendedores, ¿no? Otra de las características muy beneficiosas y muy buena es que los socios tienen una responsabilidad limitada únicamente hasta por el capital aportado. Eso pues es muy bueno cuando tienen que cumplir obligaciones con terceros, pero también es un poco negativo, por así decirlo, cuando estás del otro lado. Si tú eres la autoridad o eres un tercero que contrata con ese tipo de sociedades, tienes que entender que los socios no van a respaldar a la persona moral hasta por el capital social aportado. Entonces, si tu compromiso es medianamente grande, pues por lo menos vigila que tu contraparte, si está constituida mediante una SAS, tenga un capital pues relativamente igual a los compromisos que tenga contigo. Otra cosa es que no requiere un fondo de reserva como lo hacen algunas otras sociedades. Y pues bueno, hablando del límite, que es lo que muchos quisieran saber, bueno, está muy padre todos los beneficios, pero ¿cuál es el límite? El límite va cambiando cada año, pero para este año 2024 tiene un límite de 7.076.000 pesos al año de ingresos nominales. Es decir, puedes facturar abajo de 7.076.000 pesos y sigues siendo una sociedad, una SAS, ¿no? Entonces, bueno, si ya en el ejercicio fiscal en el que estás pensando que como ahora estamos en julio de 2024, estás ya por llegar a tu límite que son 7.076.000 pesos y ya tu siguiente factura ya va a rebasar, pues entonces ya tienes que ir tomando cartas en el asunto y cambiar tu régimen de sociedad, es decir, ya constituirte mediante fedatario público, mediante la figura jurídica que más te convenga. Puede ser una sociedad anónima, puede ser de capital variable, puede ser de promotora de inversión, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada. Va a depender mucho de la actividad y del objetivo que le quieras dar a tu sociedad, ¿ok? Bueno, hasta ahí con el tema de la SAS. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlas aquí abajo y con muchísimo gusto se las vamos a responder, o escriban al correo info@esancia.com y con mucho gusto todas sus preguntas se las vamos a ir contestando poco a poco, o agenden una cita con nosotros, una videollamada, y con mucho gusto vamos a ir despejando todas sus dudas. Bueno, de ahí vamos a pasar a las sociedades civiles. Las sociedades civiles, a diferencia de la SA, que está regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles, las sociedades civiles están regidas por los códigos civiles de cada estado. O sea, una cosa totalmente diferente. Y el objetivo general, no quiere decir que todas sean para lo mismo, pero en el 99% de los casos sucede, el objetivo es la prestación de servicios. Es decir, si yo de por sí ya presto un servicio profesional, puede ser como médico, puede ser como contador, como consultor, como economista, abogado, ingeniero,
pero solamente prestamos servicios y me quiero juntar con alguien más, 1, 2, 3, 10, 20, 100 personas, las que sean, para prestar ese mismo servicio, nos constituimos mediante una sociedad civil, que es la prestación de servicios profesionales. Ese es su objetivo primordial. Y tiene varias cosas que tú lo ves en el ámbito fiscal incluso, y tiene mucha lógica. Por ejemplo, cuando una persona física emite recibos de honorarios por la prestación de servicios profesionales independientes, como puede ser un contador o un abogado, lo puede hacer de manera directa o lo puede hacer a través de una SC, una sociedad civil. Bueno, cuando una persona física emite su recibo de honorarios, va a pagar sus impuestos y va a calcularlos mediante su flujo de dinero. Es decir, cuando le paguen, esa persona va a acumular sus ingresos. ¿Ok? Y la sociedad civil también hace exactamente lo mismo, a diferencia de una SA, que la SA va a acumular a sus ingresos en el momento en que emite su factura. Aunque no se la hayan pagado, ya va a pagar impuestos. ¿Ok? Es como la diferencia fiscal que hay que tomar en cuenta para nuestra decisión que vayamos a tomar cuando nos queramos constituir mediante una persona moral. Esos son los objetivos fundamentales de la sociedad civil, que está regulada por el Código Civil de cada estado, tributan conforme a flujo de dinero y prestan servicios profesionales. No quiere decir que no puedan enajenar bienes o prestar otra clase de servicios que no sean profesionales. Sí lo pueden hacer, pero lo ideal para lo que están diseñadas es para la prestación de servicios profesionales independientes. ¿Ok? Bueno, de ahí pasamos a otro tipo de sociedad también muy poco explorado en este país, pero que tiene muchos beneficios para sus socios. Estamos hablando de la sociedad de producción rural. Sucede muy común en ciertas regiones de este país que todo el pueblo o cierta región de una entidad federativa o de un municipio se dedican a lo mismo. Hablando del sector agrícola, puede ser ganadería, silvicultura, pesca, siembra, cosecha, pero tenemos que hablar sobre producción. Concretamente podemos hablar, para este ejemplo vamos a poner una sociedad de producción rural que se dedique a la siembra y cultivo de naranjas, por ejemplo, ¿no? Que es muy común en el norte del estado de Veracruz, que en ese lugar la mayoría se dedica a los cítricos porque es un lugar idóneo. Entonces ahí hay muchas sociedades de producción rural específicas para la producción de naranjas, por ejemplo, ¿no? En este tipo de sociedades que están reguladas por la ley agraria, la responsabilidad de toda la sociedad recae sobre los hombros de los socios. ¿Por qué? Porque al final es lo mismo, es algo muy parecido que la sociedad civil, pero aquí estamos hablando de producción. En lugar de que, o sea, imaginemos que es un pequeño pueblo donde hay 15 personas que se dedican a lo mismo. Puede hacerlo cada uno por separado, o pueden decir, oye, mejor nos juntamos y entre todos hacemos una sociedad de producción rural y vendemos a través de nuestra sociedad, podemos tener beneficios y demás. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Que se promueva la producción agrícola del país. Y tiene beneficios fiscales por ello. El principal es que por cada socio tiene ingresos exentos. Aproximadamente por cada socio son 650,000 pesos anuales y el límite son hasta 20 socios por sociedad. Entonces, una sociedad de producción rural tiene un beneficio bastante bueno. Recordemos que al estar en el sector primario de los alimentos, pues son tasa cero de IVA, entonces es todavía un beneficio adicional. Y pues bueno, las obligaciones fiscales también son limitadas. Al momento que tú vas a inscribirte, si al SAT y te preguntan, oye, ¿cómo cuánto crees facturar entre todos? Pues la verdad es que somos una empresa pequeña, facturamos 3, 4 millones de pesos al año,
Muy probablemente te salga tu constancia de situación fiscal sin obligaciones fiscales, lo cual no quiere decir que no tengas que llevar contabilidad, ni mucho menos, sino que tienes que llevar unas obligaciones muy simplificadas y muy adecuadas para el campo. Ejemplo, un libro de entradas y salidas de qué socio produjo qué cantidad, qué volumen, a quién se le vendió, y facturar tus ventas, por supuesto, y declarar tus ingresos cuando sea necesario. Esta sociedad, la verdad es que tiene muchos beneficios y que sí está muy bien enfocada para el campo, y dentro de todas las reformas fiscales que ha habido, la verdad es que me parece muy acertado que hasta el momento no se haya trastocado este régimen agrícola, que creo yo que es como el último eslabón que no debería perderse en nuestro país, porque efectivamente, además independientemente de los beneficios fiscales, deja una huella muy importante en cuanto al derecho de la libre asociación en nuestro país. No es lo mismo que se junten dos profesionistas a prestar servicios profesionales independientes a que se juntan 15 campesinos a vender sus huertas de aguacates. A lo mejor uno tiene 20 árboles y a lo mejor el vecino tiene 50 hectáreas. Y no va a haber una facilidad de competencia, si no es que se juntan 20 vecinos de a una hectárea, entonces pueden empezar a producir y incluso a vender a través de la sociedad de producción rural. Se puede exportar directamente a otros países y entonces eso ayuda mucho al campo, ¿no? Bueno, por último vamos a platicar sobre todo lo contrario, sobre lo que es la sociedad anónima promotora de inversión, las famosas SAPIs. Eh, no son, este modelo de constitución de sociedades no es viejo, más bien, sí, no es viejo, es más bien nuevo. Se incluyó en la legislación en el año 2006 y está regulado en la Ley de Mercado de Valores. ¿Qué quiere decir? Y bueno, y ahorita vamos a ver por qué está ahí, tiene una razón de ser muy importante. Su objetivo fundamental es fomentar el desarrollo de los nuevos negocios, pero con miras a no ser un changarrito, sino aquí es cuando ya hay socios que ya tienen algo que aportar y tienen algo que perder, es decir, hay un capital de riesgo. Y su objetivo probablemente a futuro no necesariamente sea conservar la empresa, probablemente sí sea venderla, desarrollarla, hacerla crecer, atraer inversionistas y hacerla incluso una empresa pública. La SAPI, o la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, es la número 1 en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque su constitución permite muchos beneficios a los socios. En efecto, el espíritu de la SAPI es brindar las condiciones que faciliten la inyección de capital a través del Consejo de Accionistas. Es decir, los mayoritarios podrían tomar decisiones por los minoritarios y obviamente a los minoritarios se les explica cuando ingresan a este tipo de sociedades que este sería el objetivo fundamental. Bueno, cuando se constituye de manera inicial, los socios fundadores acuden al fedatario público. Aquí no hay que ir a la Sociedad de Economía, aquí no hay un límite mínimo y tampoco un límite máximo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que busca la SAPI, es promover el crecimiento de las inversiones mediante la inyección de capital privado y de riesgo. Por lo tanto, pues la idea fundamental de las APIs es que tengan negocios que tengan márgenes de utilidad bastante generosos. Pero así como tienen márgenes generosos, pues también el riesgo de perder el capital pues es alto. Sin embargo, es algo muy importante para los emprendedores de a veras, a los que le van a echar ganas y van a decir, bueno, vamos a hacer una pyme de mínimo 100, 200 empleados con un capital bastante generoso, y eso sí nos puede volver muy competitivos, o digo, de hecho lo ha sido en los últimos 20 años en este país, y la SAPI es parte de este progreso multiempresarial, ¿ok? ¿Qué sucede cuando los socios tienen peculiaridades que dicen, bueno, yo solamente voy a poner capital,
y a mí llámenme dentro de un año y me dicen cuánto es de utilidades y reparten las utilidades. Yo no quiero saber de operaciones, yo no quiero saber de nada. Ya tomamos decisiones, quién va a ser el director, ya se compró el know-how, ya se tiene clara la estrategia, tenemos un director competente que es el que va a llevar las riendas de esto, perfecto, nos vemos dentro de un año. La SAPI para eso está hecha, para empresarios que solamente quieren invertir y que no quieren necesariamente operar, porque la empresa va a operar por sí sola. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia de una SA con una sociedad anónima promotora de inversión? Bueno, pues para empezar, la SAPI pues es muy nueva, tiene 18 años en nuestra legislación, mientras que la SA ya tiene más de 100 años. Y obviamente, pues es un poco más, por así decirlo, torpe el movimiento, el cambio de socios, el cambio de propiedad de las acciones de una mano a otra es bastante lento en una SA, a diferencia de una SAPI que para eso está diseñada. Las SADCB son sociedades que establecen la existencia de derechos patrimoniales y corporativos para los accionistas en una asamblea general de socios. Mientras que en la SAPI, pues solamente los socios fundadores pueden tomar decisiones que obviamente van a afectar a los demás. Por eso es que se pueden constituir y que son necesarias muchas veces para el funcionamiento en la Bolsa Mexicana de Valores. Porque esto es un hito de modernidad en el régimen corporativo, ¿no? Pensando en que pueden adquirir propiedad intelectual, pueden marcas, patentes, modelos de utilidad, nombrar un socio y que la empresa trabaje sola. Eso es como el objetivo principal de la SAPI, ¿no? En ocasiones como emprendedores nos podemos perder en que, oye, ¿estoy operando o estoy haciendo crecer una empresa? Pues muchas veces lo que les pasa a muchos emprendedores es que pierden la objetividad de para qué constituyeron su empresa y para qué están trabajando. La SAPI te dice, bueno, solamente vas a invertir, invierte y nos vemos después, ¿no? Y pues bueno, esperamos que esta información haya sido de su agrado, que haya estado completa, que les haya gustado. Hay muchas más sociedades de las que nos gustaría platicar, como la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que en lugar de acciones tiene certificados de aportación, pero nos gustaría que ya cada quien, conforme va avanzando, conforme va teniendo una necesidad, se acerque con nosotros. Y si se quieren constituir mediante una persona moral, o ya tienen una y no está actualizada, o tienen dudas en cómo funciona, cómo le pueden sacar todo el jugo, búsquenos, escríbanos a info@esancia.com, escríbanos a través de nuestras redes sociales y con mucho gusto les vamos a estar contestando todas sus preguntas y sus dudas. Bueno, pues hasta aquí nuestro capítulo número 18, si no mal recuerdo, hasta el día de hoy, que estamos en julio del 2024. Esperamos que les haya gustado. Agradecemos nuevamente al equipo de Dimensión 8 por su producción de este episodio. Y gracias por seguirnos. No olviden suscribirse en Spotify y en YouTube. Hasta la próxima. Gracias.